nuestro hermano Abner, me imagino que está trabajando, nuestro hermano Abner, gloria al Señor, y algunos hermanos que no están, pues no sé por qué no están, así que siempre fíjese, le he dicho y le seguiré diciendo, si mira por ahí algunos hermanos que ya no han venido a la iglesia, al templo, a los servicios, saque un poquito de su tiempo, hermano o hermana, y háblele, vaya a su casa quizás si puede, obviamente hermana con hermano y hermano con hermano, y vaya, quizás a lo mejor esté pasando algún problema, algún desánimo, pero anímelo, nomás no diga, ay, ya te he visto a estos hermanos en la iglesia, pues quién sabe qué pasará, déjalos que se pierdan, yo mientras siga mi camino, ¿verdad? No, hermanos, recuerden que nosotros debemos de, dice la palabra de Dios, animar los unos a los otros, debemos de exhortarnos los unos a los otros, por eso es que, ay no, parece que esa tarea es del pastor, no hermanos, también es de usted, sí, también es de usted la tarea, así que agarre un hermano, una hermana por ahí, recuerden nuevamente hermanas con hermanos y hermanos con hermanos, y hágaselo discípulo, anímelo si lo hubiera desanimado, para que sigan adelante en el camino del Señor. Amén. Aleluya. Casi no. Gloria a Jesús. ¿Verdad que sí, amén, hermanos? Amén, diga un fuerte amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Vamos a ver la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 1. Mateo, capítulo 1, en el versículo 18 al 25. Vamos a seguir hablando del nacimiento del Señor, porque la gente está celebrando la Navidad, supuestamente que en este tiempo nació el Señor. Ya todos sabemos que no tenemos fecha, que no sabemos en qué fecha nació el Señor, pero lo que sí sabemos es que sí nació. Y como la gente está celebrando, pues nosotros también vamos a aprovechar para poder, pues vamos a decir, hablar del nacimiento del Señor. Todos tenemos Mateo capítulo 1 en el versículo 18 al 25. Amén. Póngase un minuto más de pie y luego se puede sentar. Dice la palabra del Señor: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Nomás ese versículo, después le vamos a leer los demás. Me gustaría leerle esta versión, dice cómo dice esta versión. María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pedimos, te rogamos que nos hables a través de tu palabra. Háblanos, Señor, conforme a la necesidad que tenemos o que hay en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús y todos aquellos que vayan a escuchar a través del internet. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos. El nacimiento de Jesús. ¿Cómo nació el Señor? Todos aquellos que son padres, todos aquellos que somos padres, tenemos una historia para cada uno de los hijos que tenemos, que hay, de cómo es que nacieron. Usted puede contarles quizás a los familiares, le puede contar a sus hijos cuando estén más grandes, y les puede decir: mira, mijo, tú cuando naciste así y así, merito, pues te perdía, pero gracias a Dios que pasó esto y te pudimos, naciste. Yo me acuerdo, dice mi mamá, que cuando yo nací en los 90, por ahí más o menos, en los 90. Cuando yo nací, hermanos, dice mi mamá que yo, pues de una forma u otra me enfermé y que no me curaba y que estaba ellos casi a punto de poder decir que pues me iba a morir. Incluso yo me di cuenta hace como un año que sacaron una foto donde estaba yo allí todo pequeñito, bonito, ¿verdad? Llore en la foto, y esa foto, según me contó mi mamá, que una tía mía le había dicho a mi mamá
pues Elia, sácale una foto tan siquiera para que tengas un recuerdo, porque lo más probablemente es que me iba a morir, pero ya ve que no me morí. Aleluya, gloria a Dios. Pero gracias a Dios que aquí estoy y Dios tenía un propósito conmigo como lo tiene también con usted. Amén. Y gracias a Dios que no me morí. Y así cada uno de nosotros tenemos historias, o hay historias de cómo es que nosotros nacimos, tanto durante el proceso del embarazo y cuando nacimos también. Hay una historia siempre que contar, unas más, digamos, más emocionantes, unas, digamos, un poco a lo mejor tristes, pero siempre hay una historia que contar de nuestro nacimiento. El nacimiento del Señor, hermanos, no sabemos detalles de todo, de cómo pasó, porque sería imposible poder poner un libro como estos. No se puede, los evangelistas, Mateo, Juan, Lucas, Marcos, todos estos evangelistas que pudieron describir un poco de la vida del Señor, solamente escribieron los puntos importantes. Solamente escribieron aquellos en los cuales el Señor les inspiró para que escribieran el Espíritu Santo, para poder darnos una enseñanza a nosotros. Pues no sabemos todos los detalles del nacimiento del Señor, solamente sabemos pedacitos o solamente cápsulas de cómo es que sucedió. Pero tenemos en cuenta, hermanos, aquí tenemos que están envueltos dos personajes, María y José. María y José están envueltos en el nacimiento del Señor, porque el Señor así quiso nacer. El Señor quiso nacer, como le decía el domingo pasado, Él quiso nacer como nacería cualquier otro niño. Él pudiera simplemente haber aparecido, aquí estoy, pero Él quiso hacerlo así para poder enseñarnos, o quizás, como le decía el domingo pasado, para poder, pues, a nosotros poder darnos a conocer que Él estaba al alcance de toda la gente. Y aquí tenemos a María y a José, los cuales eran los papás, vamos a decirlo así, los papás de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que la palabra de Dios, que María y José ya estaban comprometidos para poder casarse. Recuerden que el Señor escogió a esta pareja, escogió a María, para que a través de ella el Señor hubiera nacido, el Señor naciera. Él pudiera haber escogido a cualquier otra mujer, él simplemente escogió a esta mujer María y escogió a José, para que a través de ellos él pudiera haber nacido. Y dice la palabra del Señor que María y José ya estaban comprometidos, ya habían hecho el compromiso. ¿Sabes qué? Pues tú y yo nos amamos, tú y yo vamos a casarnos. Y ya tenían preparado todo para la boda, y todo bien bonito. Ya ven que las mujeres siempre se emocionan cuando se van a casar mucho, los hombres también, pero no tanto. Ya tenían todo el velo, ya tenían los preparativos para la boda, ya habían todo ya bien preparado, porque todo se prepara con tiempo. Habían invitado al hermano Adrián, si hubiera estado allí para los tacos, pero como no estaba allí, pues no le invitaron, ¿verdad? Pero ya tenían todo preparado. Y siempre, hermanos, cuando se casa, obviamente que pues uno está bien emocionado, tanto el hombre como la mujer, le decía, pero más la mujer. Y dice la palabra del Señor que antes de que se juntasen, se halló que María había concebido del Espíritu Santo. Ya ve que la gente de volada empieza a ser muy chismosa la gente. De seguro por ahí empezaron a darse cuenta de una forma u otra, decirle, ¿ya viste a María que le está creciendo la panza? No. ¿A poco sí? Todavía no se junta, ¿eh? Mírala, se miraba pero que no mataba una mosca, ¿verdad? Y empezó a correr el chisme de que María ya estaba, pues ya le empezaba a crecer su vientre. Y entonces dice la palabra que obviamente que esto fue una obra del Espíritu Santo. Esto es algo maravilloso, hermanos. Esto es algo, pero yo no lo puedo decir increíble, porque para Dios todo es posible. Pero el hecho de que el Señor
el Señor simplemente usara el vientre de María para poder Él meterse allí y poder gestar un bebé en el vientre de María. Obviamente que para la gente alrededor que quizás se dio cuenta que ya empezaba a crecerle el vientre a María, pues ellos quizás le decían, ay, del Espíritu Santo, ay, sí, claro, ¿sí? Fue el Espíritu Santo, claro que sí. Y quizás mucha gente no creía, mucha gente decía, no, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Cómo que el Espíritu Santo va a hacer eso? No te creas. Estos ya se comieron la torta antes de todo. Y empezó, hermanos, vamos a decir, este sufrimiento, empezó esta angustia, más que nada para José. Pero aquí la clave de este mensaje es José, hermanos. Bueno, es el nacimiento del Señor. Pero yo quiero que podamos entender que el Señor usa gente. Que el Señor usa gente para poder hacer la obra de Él. Por eso es que nosotros necesitamos disponer nuestras vidas, disponer nuestros corazones para que el Señor nos use también a nosotros, para poder hacer su obra y sobre todo para que el Señor pueda nacer en la vida de los corazones de aquellos que no le conocen. ¿Sí? Hermanos, ese es el propósito. Y José usó a esta pareja, pero en este caso el enfoque, vamos a decirlo, es más que nada de cómo es que José, hermanos, José se dispuso a escuchar a Dios, se dispuso a obedecer a Dios y se dispuso y estaba atento a poder escuchar lo que el Señor le estaba indicando que él tenía que hacer. ¿Sabe que uno a veces se pone? Yo me imagino que en ese entonces, cuando se dieron cuenta de que ya María, pues, porque José se dio cuenta, hermanos, y me imagino que varias gente alrededor se dio cuenta. Yo me imagino que empezó a hablar y hablar. ¿Ya te fijaste? ¿Y ya te diste cuenta que y ya que María, ya ves? No, hombre, no le creas, no, hombre, no, cálmate ya, no, apártate de esa mujerzuela. ¿Ya ves? No, hombre, no, fíjate que no se esperó. Y sabe que muchas de las veces nosotros nos ponemos a hablar de las situaciones, nos ponemos quizás a comentar de las cosas que no sabemos con exactitud cómo fueron. Por eso es que uno debe, varias veces cuando uno se da cuenta de cosas, primero es que uno debe hablar en chismes, hermano. Y segundo es que antes de uno poder comentar o decir algo de alguna cosa, uno debe saber bien cómo estuvo las cosas, cómo es que sucedieron las cosas, saber todo con certitud, cómo es que sucedió todas las cosas antes de poder hablar, porque si uno habla y uno empieza a hablar y decir, y más que nada dentro de la iglesia, hermanos, uno puede causar daño. Uno puede causarle daño a la otro hermano, a la otra pareja, a una familia, si uno no sabe las cosas tal y como sucedieron. Cualquier cosa que haya sucedido, que usted se dio cuenta, no es que de repente, no, pues si te diste cuenta que ya se separaron el hermano y la hermana. Oh, sí, ¿y por qué se separaron? No, pues quién sabe, dicen que no sé qué, que le fue infiel y que no sé qué, y que se fue con otro. Eso es lo que a mí me contaron. Pero si usted no sabe vivir con a ciencia cierta que eso sucedió, mire, no diga nada. Porque si no sabe bien los hechos, hermanos, puede causar daño. ¿Sí? Quizás mucha gente en este momento estaba simplemente hablando de María. Ya ves que no le fue bien a José, y ese José tan buena persona que era hoy. No, hombre, no se merecía José esa mujer. Mejor se hubiera casado con Marta. Mejor se hubiera casado con aquella que tanto lo quería. Ya ves que no, José tenía pegue. ¿Por qué le hizo caso a María, hombre? Sí, estaba muy bonita y todo, pero ya ves, no le fue fiel. Pero no sabían la historia. No sabían la gente, quizás mucha gente no sabía que lo que se estaba gestando dentro del vientre de María era una obra del Espíritu Santo. Difícil de creer, ¿verdad que sí? A ver, yo le pregunto en esta mañana, yo le pregunto en esta tarde, si algo sucediera en nuestro tiempo, aquí en el tiempo en el cual vivimos, y que dijeran, ¿sabes qué? La pareja aquella, vamos a decir que el Señor no nacía, todos andamos aquí, estamos esperando a que naciera. No, aquella pareja, aquellos hermanos, ¿verdad?
estaban a punto de casarse y sucedió que ya esta mujer Violeta ya salió embarazada. Y que le dijeran, no, pues es que, no, es que tú no sabes, eso es obra del Espíritu Santo. Eso fue a través del Espíritu Santo. ¿Quién iba a creer eso? A ver, ¿quién lo iba a creer? Y todos aquellos que son bien incrédulos, ¿no? ¿Qué van a creer? ¿No? El Espíritu Santo. ¿Entonces el Espíritu Santo iba a hacer eso? No. Otro cuento con eso. ¿Cómo es eso? Que vayan con ese cuento a otro, yo no me trago esa. Pero recordemos aquí, hermanos, primero es que el pueblo de Israel estaba esperando una promesa de un Salvador. Se necesitaba conocer la promesa, se necesitaba conocer la palabra, poder entender que sí, ciertamente se estaba esperando un Salvador. ¿Cómo, verdad? Y que iban a hacer, y que iban a hacer en Belén y todo. Entonces, y después se necesitaba poder tener, para poder creer que sí, ciertamente el Señor iba a nacer. Y más que nada de José, y más que nada de la gente, de los familiares de José, de la gente que rodeaba a la familia de José. Y también de María, obviamente, porque quizás a lo mejor también sus papás de María, sus primos, sus tíos, todo lo que andaba alrededor. Pues Belén era como Belén, a lo mejor más pequeño que Belén. Imagino que todo Belén se dio cuenta, que ya María está embarazada. ¿Tú crees? No, ¿y qué dice ella que es del Espíritu Santo? ¿Qué le vamos a creer a María? No, hombre, ¿cuál Espíritu Santo? Se necesitaba gente que pudiera tener fe, que pudiera creer que sí, ciertamente, el Señor más o menos de esa forma estaba escrito que iban a hacer. Quizás cuando José se dio cuenta, ¿sabe qué? Cuando José se dio cuenta de que María estaba ya embarazada, y quizás obviamente le dijo María, oye José, pero oye, esto no es esto es del Espíritu Santo. Mira, el ángel vino conmigo y me dijo esto, y puedes preguntarle a Elizabeth, mi prima, ella puede testificar de que sí, esto es del Espíritu Santo. Pero José como que no se la quería, como que no se la quería comer. No, ¿cómo va a ser del Espíritu Santo? No, ¿cuál Espíritu Santo? No, hermano, pues era un poco difícil de creer, era un poco difícil para un hombre poder esperar, que una mujer le dijera algo así, y sin tener al Señor, sin tener la palabra de Dios, sin conocer al Señor, sin confiar en Dios, sin estar cerca del Señor. ¿Usted cree que se iba a creer eso? Se lo oye, no, ¿cómo que del Espíritu Santo? No, ¿cuál Espíritu Santo? El 19 dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José era buena onda, como dicen acá nosotros ya en nuestro tiempo. José parece que tenía un buen corazón. ¿Cuántos de repente por ahí a veces conocemos gente con buen corazón, con buen sentimiento? Y José parece que era una de estos hombres, que si hubiera sido otro hombre, de volada, hermanos, le dirían, ¿sabes qué? Ahí nos damos, recuerden que en ese tiempo a las mujeres que pasaban, estudiaban cosas como estos, las apedreaban, hermanos. La de todo el pueblo se juntaba y las apedreaban. ¿Por qué? Porque habían cometido adulterio. Si José hubiera sido otra persona, lo hubiera difamado por todo Belén, por todos los alrededores. Esta mujer me engañó. Venga. ¿Qué dice la ley? Apedréala. Mujerzuela. Pero José dice la palabra que no, ¿sabes qué? Pues mejor me retiro. Dice la palabra de Dios en esta versión, dice, José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. La humildad de este hombre
el hecho de no querer hacerle daño a María. Dentro de él, dentro de José, parece ser, hermanos, que José simplemente pues no creyó el cuento que le dijo María, o el cuento que quizá le dijo su prima. Sí, José, lo que está dentro de María es obra del Espíritu Santo. Y José al principio parece ser que no quiso, hermanos, y no quiso aceptar o no quiso creer lo que María, o quizás María, Isabel, entre otros familiares, ya le habían dicho a José, y él simplemente, ¿sabes qué? Pues no creo. No les creo la verdad. Y dice la palabra que él la quiso dejar en secreto para que nadie se dé cuenta. ¿Sabes qué? Pues más porque no le hagan daño, yo me retiro de esta relación y me voy, pues me caso con otra. Me imagino, hermanos, que José la amaba a María. Obviamente para poder casarse con ella, pues la amaba. Me imagino que le dijo: oye, María, pues tú sabes que yo te amo y te seguiré amando hasta el resto de mi vida, pero no puedo seguir contigo. Así no. Búscate otro. Yo no te voy a hacer daño, simplemente, ¿sabes qué? Me retiro de la relación. Me imagino que todo triste, hermanos. Disilusión. Esa palabra. Porque la amaba, le digo. Y todo triste, hermanos, angustiado al saber. Porque recuerde que en este momento, hasta este punto, él estaba convencido de que María lo había engañado. Y él, triste, ¿verdad? Obviamente que no se va a poner triste en una situación así. Y más si amas mucho a tu pareja. Pues si no la amas, ¿sabes qué? Pues está bien, vete con quien tú quieras. Pero este hombre, José, me imagino que pues, se llamaba María. Me imagino que todo triste, hermanos, angustiado, llorando, quizás ahí en su casa por varios días, no sé. Y ya todo dentro de su corazón, que no hallaba qué hacer. La vergüenza quizás de ahí de Belén, de todo, que todo Belén se diera cuenta de que de María lo había engañado. Y tanto que la amaba. Que ve cómo la gente, no, hombre, no se merecía esa mujer. No se la merecía. Este hombre tan bueno, y esta mujer, vete cómo le pagó. ¿No escuchabas a la gente que dice? No, hombre, tan bueno, vete que no me le ponía todo, le tenía todo. ¿Qué más quería esa mujer? No, hombre, y ese José tan trabajador, no, hombre, José, no, hombre, tiene los de aquí de Belén, es el mejor que se diera a agarrar a esta mujer. Y fíjate cómo le pagó. No, hombre, pero nomás la encontremos. Y este hombre todo triste, hermanos, angustiado, por lo que acababa de escuchar, por lo que se había dado cuenta de que su mujer María lo había engañado. Qué triste, ¿verdad que sí? Para este hombre. Dice el 20, y pensando él en esto, y pensando, ¿en qué estaba pensando José, hermanos? José estaba pensando en dejar a María en secreto, como vemos en el versículo anterior, para que nadie se diera cuenta y nadie le hiciera daño a María, porque la amaba. Pero él, dentro de él, recuerden que Dios conoce todos nuestros pensamientos, hermanos. Usted lo que usted está maquinando en este momento, ¿verdad? Lo que usted está pensando, Dios lo conoce, Dios lo sabe. Quizás a lo mejor José no se lo había dicho a nadie de lo que él tenía pensado hacer. Él lo tenía dentro de su mente, dentro de su corazón solamente. Y él estaba maquinando, pues la voy a dejar en secreto, porque no quiero que la apedreen. Y pues me retiro de esta situación. Dentro de él, a nadie le dijo, él lo estaba pensando, él lo estaba maquinando, y quizás ya tenía días con eso. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer con esta situación? Él estaba maquinando dentro de él, ¿cómo le voy a hacer?
pues la voy a dejar. A nadie le dijo. Él dentro de su corazón, pero como el Señor Dios conoce todos nuestros pensamientos, conoce nuestra mente, nuestro corazón, Él sabe lo que estamos pensando. Por eso es que no podemos ocultarle nada al Señor, hermanos. Si usted puede decir, ¿sabes qué? Ay, estos pensamientos que tengo, como que era mi esposa no se da cuenta. Que a lo mejor te quiere andar con una mujer por allá, mi esposa como que no se da cuenta. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y cualquier pensamiento que tenga, Dios lo conoce. Por eso es que nosotros debemos de ir continuamente a examinar nuestros pensamientos. Dice el salmista, examina mis pensamientos, examínalos y ve si hay un pensamiento que no debe de estar y llevarlos delante de Dios. Señor, mira, tú sabes que, como que no te lo puedo ocultar. Tú sabes que pues, esto es lo que estoy pensando. Tú sabes que no debo de pensar esto. Esto es lo que está en mi mente. Y son pensamientos malos, Señor. Son pensamientos que yo no debo de pensar. Y tú sabes lo que está maquinando mi mente. Quita eso dentro de mí. José, dentro de su corazón, estaba planeando dejar a María. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, un ángel del Señor, hermanos, se le apareció en sueños. Un ángel del Señor se le apareció en sueños. Dios habla, hermanos. Dios habla en sueños. Dios habla, hermanos, a través de su palabra. Dios habla a través del hermano, de la hermana. Dios habla a través de nuestros compañeros de trabajo. Dios habla a través de nuestra familia, de nuestro esposo, de nuestra esposa. Dios habla a través del pastor. Dios habla, de todas formas Dios habla. Y dice que en un sueño, hermanos, él soñó. Un ángel se le apareció y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ya se lo había dicho Isaac varias veces, María, entre otros. Pero él, pues simplemente no creía. Y tuvo que directamente el Señor decirle, este ángel decir, ¿sabes qué? Lo que está en María es obra del Espíritu Santo. Así que no temas en recibir a ella como tu mujer. No tengas miedo, María no te ha engañado. No tengas miedo, esa mujer te ha sido fiel. Esa mujer, no hombre. No voy a decir santa porque voy a decir, no, hermano, pues sí era santa, hermano, pues ya es santa, ¿verdad? Porque todos somos santos. Hermanos, y se imagina cuando despertó José de ese sueño, o de lo que el ángel le dijo en este sueño, contento, alegre nuevamente. Yo sabía que esa mujer, por eso me casé con ella, por eso me quise casar con ella, porque yo sé que ella me es fiel. Yo sabía que yo no podía entender, no podía comprender eso. Contento y alegre de lo que el Señor le había dicho. Dice esta otra versión, mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo, José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. ¿A cuánto les ha hablado Dios a través de sueños, hermanos? Por eso es que de repente por ahí los sueños, se le he dicho anteriormente, que a veces póngales mucha atención. Póngale atención no todos, hermanos, porque no todos son de Dios, pero hay ciertos sueños que a veces Dios nos da, que debemos de ponerle atención. Y sobre todo debemos de pedirle al Señor, ¿qué es lo que tú me hiciste? ¿Qué es lo que tú me estás hablando? ¿O qué es lo que tú me hablaste a través de este sueño? Póngale atención. Quizás José, hermanos,
Quizás le estaba pidiendo al Señor, aunque pensaba eso dentro de él, que le estaba pidiendo al Señor, háblame, Señor, dime qué hacer. Dirígeme para poder hacer qué es lo que tengo que hacer en esta situación en la cual estoy, que es difícil y no sé qué hacer. Háblame. ¿Cuánto le piden a Dios que les hable? Si no le está pidiendo a Dios, pídele a Dios que le hable. Señor, háblame, dime qué hacer en esta situación que estoy pasando. En esto que estoy aquí, que estoy trabado, que no sé qué hacer. Dime, guíame para poder hacer lo que tengo que hacer. Y el Señor te va a hablar. Dios te va a guiar. Pero si no le pedimos, hermanos, ¿cómo Dios nos va a hablar? Si no tenemos en cuenta a Dios, ¿cómo hermanos? Si no tenemos en cuenta a Dios en lo que hacemos, ¿cómo es que Dios va a dirigir nuestros pasos si nosotros hacemos lo que queremos hacer? Si nosotros caminamos y nos caminamos en esta vida como queremos caminar. Dios no puede hablarnos así, Dios no puede dirigirnos así. Se imagina que José hubiera dicho, oye, es que sueño tan raro. Bonito, pero raro. Pero ya está decidido. Me separo de esa mujer. La dejo. ¿Se imagina que José hubiera dicho eso? Pues ¿sabes por qué no soñaría eso? Quizás a lo mejor porque simplemente un sueño más. Fue un sueño, hermanos. La Biblia dice que fue un sueño que el Señor, en un ángel se le apareció a José en un sueño. Y si imaginas que José hubiera dicho, simplemente hubiera ignorado ese sueño, se hubiera salido de la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué? Se levantó ese día en la mañana, quizás bien alegre, contento. María quizás vivía por ahí cerca, no sé, y fue corriendo a decirle a María, sí, María, sí, no, ahora sí te creo, no, perdóname, la verdad, perdóname, mi amor, perdóname. No te quise entender, no te quise escuchar lo que tú me dijiste, pero ya el Señor me confirmó que sí, mi amor, sí. Ahora sí te creo, yo sé que lo que está dentro de ti es obra del Espíritu Santo. Y fue corriendo con María a poder decirle, sí, mi amor, nos casamos. Porque lo que lleva dentro de lo que está dentro de ti no es más que nada que el Salvador del mundo. Gloria a Dios. Y siguieron cumpliendo, hermanos, y siguieron con el plan que Dios tenía para cada uno de ellos. ¿Y sabe cuál era el plan para cada uno de ellos? Que a través de María, a través de esa pareja, naciera el Salvador. Si ellos, hermanos, si ellos no se hubieran prestado, si ellos se hubieran salido de la voluntad, del propósito de Dios para ellos, Dios hubiera escogido a alguien más. Dios no se complica las cosas. Yo le he dicho anteriormente, en vez del Señor todo preocupado, que el Señor está todo preocupado. Mi hijo ya no quiere, ya no quiere servirme, ya no quiere que lo use. ¿Qué voy a hacer? Mira, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo a este. No, hermano, Dios no se preocupa. Si uno no quiere, si uno se sale del propósito de Dios, Dios usa a alguien más. Dios se levanta a alguien más. Dios no tiene complicaciones con eso. Nosotros somos los que debemos de disponer nuestro corazón para que Dios cumpla el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué propósito, hermanos? ¿Qué propósito, qué plan tan bonito para María y José? Yo me pregunto en esta hora, de toda la gente que disfrutó al Señor, ¿saben quién lo disfrutó más? María y José. Desde pequeñito, desde que lo vieron nacer, desde que lo dieron de comer, desde que lo dieron sus primeros pasos. ¡Qué belleza!
en la vida. Qué propósito tan bonito. Y se imagina que ellos lo hubieran rechazado y que José se hubiera puesto de terco de que no, esta mujer me engañó, la dejo y me voy. Se hubiera perdido de una bendición tan bonita, de poder haber estado aproximadamente unos 30 años al lado del Salvador, viviendo con el Salvador, con el Creador del universo. Y le dijo el ángel, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa Jesús? Jesús significa, hermanos, Jehová es mi salvación, podemos decirlo así, o salvar, rescatar, liberar. Es lo que significa Jesús. Por eso es que todo aquel que quiera ser salvo de sus pecados y quiera que el Señor lo perdone de sus pecados, solamente el Señor lo puede salvar. Solamente Jesús lo puede liberar. Jesucristo es el nombre compuesto de Jesús, que significa Dios salva, y Cristo, que significa ungido o consagrado. Cristo es la traducción griega del término hebreo Mesías. Dice el 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios va a cumplir sí o sí su propósito y usará a todo aquel que sea obediente a su voz y quiera hacer su voluntad. Dios va a cumplir sí o sí su propósito y usará a todo aquel que quiera obedecerlo y que quiera escuchar su voz. Gloria a Dios. Si ellos no hubieran estado dispuestos, le decía, Dios hubiera buscado a alguien más. Dios hubiera buscado a otra pareja. Así de sencillo, hermanos. Pero no. Vemos a un José que sabe que fue obediente a Dios. Pasó un momento difícil antes de que pudiera haber, antes de que naciera el Salvador, antes de que naciera Jesús, pero fue obediente al Señor. Fue obediente a su palabra. ¿Y sabe qué? Nosotros, cuando somos obedientes a su palabra, cuando somos obedientes a su llamado, podemos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Podemos cumplir el propósito de poder ver nacer, hermanos, a Jesús en la vida de aquellos que no le conocen. Les decía, qué privilegio de esta pareja. Qué privilegio de poder haber tenido al Salvador en su casa todos estos años. Qué privilegio de verlo en su casa todos los días. Cuando empezó a caminar, cuando empezó a gatear, cuando empezó a hablar. Qué privilegio de esta familia. Haber visto al Salvador crecer en su casa. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Y no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Por eso es que la gente en veces se ve,
Todo eso de esa enseñanza de que la virgen, fue pura toda la vida, no es cierto, hermanos. La palabra del Señor aquí nos dice, de que es este versículo, que después de que Jesús nació, entonces fue cuando ya realmente José y María tuvieron pues sus relaciones, ¿verdad? Y tuvieron más hijos. Pero esos ya fueron hijos normales, fueron hijos como nosotros. Pero dice la palabra del Señor que José, hermanos, no la tocó hasta lo que nació Jesús. Qué hombre tan piadoso. Qué hombre, hermanos, que respetó lo que llevaba María dentro de su vientre. Respetó la santidad, la pureza de lo que había en María en su vientre, y no la quiso tocar hasta lo que naciera el Señor. Qué corazón de este hombre José, ¿sí ve? Y esto es, dice la palabra de Dios, para que se cumpliese la palabra que dice: he aquí concebirá una virgen y dará a luz un hijo. Tenía que ser una virgen, hermanos. Cuando obedecemos al Señor, le repito, y hacemos su voluntad y su propósito, hacemos que el Señor pueda nacer en la vida de aquellos que no le conocen. Cuando hacemos y cuando estamos cumpliendo el propósito o la voluntad de Dios para nuestras vidas. Solamente así, hermanos. Si nos vivimos una vida de desobediencia, si vivimos una vida totalmente apática a la voluntad de Dios, y solamente venimos y estamos en la iglesia, nos creemos cristianos, y la gente ve nuestra vida que nada que ver, la gente nunca se va a arrimar. La gente nunca se va a arrimar contigo. Oye, enséñame, dime lo que tienes, a ver, compárteme un poquito más de lo que tú sabes. Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque estamos viviendo apartados de la voluntad de Dios, del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero cuando nos encontramos haciendo la voluntad de Dios, cuando nos encontramos obedeciendo a Dios, hermanos, José obedeció a Dios. José obedeció tal y como el Señor le indicó, a pesar de sus dudas, a pesar de su dolor, a pesar de su tristeza, y le creyó a Dios, le creyó al Señor lo que el Señor le estaba hablando. ¿Nosotros estaremos obedeciendo a la voz de Dios? ¿Nosotros estaremos obedeciendo a lo que Dios está hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones? Si no lo estamos haciendo, ¿cómo esperemos que más gente, que Jesús nazca en los corazones de aquella gente en los cuales en veces nos rodea? ¿Cómo esperemos, hermanos, si no estamos haciendo el propósito, la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestros corazones? Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Un poco de cómo es que el Señor nació. Un poquito de la historia de cómo nació el Señor. Le digo nuevamente, si José no hubiera obedecido, si José hubiera sido terco, hubiera sido, ¿sabes qué? Ese sueño que soñé, ese fue un sueño simplemente porque comí mucha pizza la noche anterior. Y no le hubiera hecho caso, se hubiera salido de la voluntad de Dios. Y Dios hubiera agarrado otro. Hubiera agarrado otro hombre por ahí, un hombre diferente. Y hubiera hecho algo diferente. Dios no se complica. Pero José obedeció a Dios. Y cumplió, e hizo que cumpliese lo que estaba escrito en la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos Joséses hay aquí? No, hermano, yo me llamo Pánfilo, hermano. ¿Cuántos Joséses hay aquí que podemos obedecer
el propósito, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero sobre todo, que podamos escuchar la voz de Dios, que podamos escuchar lo que Dios nos está llamando a nosotros, que podamos escuchar, que podamos obedecer lo que Dios está hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Porque si no podemos obedecer, si no podemos escuchar, si no podemos saber que Dios nos está hablando, ¿cómo podemos obedecer? Necesitamos obedecer a Dios. Incline su rostro ahí donde usted está. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor. Porque aunque no sabemos las fechas de tu nacimiento, se perdieron a través de la historia. Sabemos que sí naciste. Sí naciste en este mundo y naciste para poder dar tu vida por cada uno de nosotros. Nacer para poder morir en esa cruz y dar tu vida por nosotros. Gracias te damos porque tú en tu amor y en tu misericordia quisiste venir a este mundo y hacerte igual que nosotros para poder salvarnos. Y quisiste hacerlo de esta forma, Señor. Gracias por esta gente que tú usaste, por José, por María, porque ellos estuvieron dispuestos para poder obedecer tu voz, para poder obedecer y hacer tu voluntad. Y que a través de este matrimonio tú pudieras haber nacido. Gracias te damos, porque tú hiciste la obra. Porque tú hiciste la obra, Señor, a través de María, a través de José. Y tú, Señor, veniste a este mundo para salvarnos. Gracias porque tú nos salvaste. Gracias por toda esta gente que tú usaste a través de tu palabra para poder enseñarnos cosas buenas, para poder enseñarnos, para poder hacer tu voluntad también, y que nos dieron un ejemplo para poder hacer tu voluntad. Permite que así como José, nosotros también seamos obedientes y podamos escuchar y obedecer tu voz para lo que tú nos estás hablando. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos salvaste, Señor. En el nombre de Jesús.